Me llamo Alicia Sanz y os voy a contar una historia que es muy sencillita, no tiene gran cosa. Para mí sí, pero bueno. Yo tenía 15 años, habíamos vivido toda la vida desde que nacimos con mi abuela. Mi abuela tenía una casa muy grande y vivía también su hermana y con un montón de hijos. Así que era una casa completa, llena de gente, y esa ha sido nuestra vida, sobre todo en la infancia. Después, por las cosas normales, se fueron disgregando, pero siempre teníamos en el pueblo un lugar común de ir a casa de mi abuela y ellas a casa de mi tía. Una vez, de las muchas que fuimos al pueblo, nos juntamos allí todos. Habían ido a lavar la lana al río y era un acontecimiento porque es una cosa muy excepcional y nunca lo había visto. El río es un río pequeño, angosto y, bueno, en fin, no tiene gran cantidad de agua, pero aquel remanso que se había hecho entre unas rocas y unos zarzas, pues había quedado un sitio estupendo y vimos a mis primas allí, nos juntamos todos y lo pasamos fantásticamente. Recuerdo perfectamente aquel día porque no se va a volver a repetir que estuviéramos tantos y todos tan estupendamente felices. Parece que si volviera por allí pues olería aquellas flores, las zarzas, el calor que hacía, era todo fantástico y el recuerdo ha sido siempre muy emotivo. La vuelta desde allí, desde el remanso ese del río que os cuento, hacia el pueblo fue hecho en unos burros que habíamos llevado y, en fin, nos colocamos, nos divertíamos muchísimo porque, claro, eran 15 años. Estábamos mis hermanos, mis primos y mi novio, porque yo tenía novio, que estaba siempre pendiente de mí. Entonces, a la vuelta, íbamos riéndonos hasta que de pronto empezó a correr el primero de las burras que había ahí. Era tremenda la carrera que cogió y todos casi nos caímos porque un burro siempre sigue a otro burro, ¿no? ¿Y qué le ha pasado? ¿Por qué le ha pasado esto? Y entonces uno de ellos dijo, es que ha parido hace poco y lo que le ha pasado es que ha olido a buche. Y aquella frase que quedó, que parecía que no tenía importancia, en toda mi vida, yo ya tengo 64 años, muchas veces cuando voy a ver a mis hijos o voy a ver a mis nietos, cojo el coche y Emilio me dice, Alicia, por favor, no corras. Y yo le digo, es que he olido a buche.